Saludos. En este momento estaremos presentando la ponencia que lleva por título La ciencia de los datos y su impacto en las instituciones de educación superior de la República Dominicana para la toma de decisiones. El objetivo de esta investigación es implementar la ciencia de datos y su impacto en la institución de educación superior de la República Dominicana para tomar decisiones. En este momento estaremos hablando de la ciencia de los datos en la educación dominicana. Últimamente se ha hablado mucho de lo que es la Big Data, ha tenido un avance significativo con el paso de los tiempos y el desarrollo de la tecnología. Esta nueva disciplina se está empoderando de todos los espacios, sean académicos o en el área de los negocios. En el mundo de las en el mundo académico está tenido un auge significativo, ya que esto ha sido posible integrar parte de su disciplina para tomar decisiones y para tener mejores resultados con los estudiantes y con el sistema educativo. El término ciencia de datos en el centro educativo, esto se abarca de manera genérica y es algo multidisciplinar. El objetivo es poder aplicar estas distintas técnicas que ofrece la ciencia de datos sobre la información generada en los sistemas educativos. Sobre todo porque hoy en día el mundo se encuentra en lo que son las guerras de los datos. Las guerras de los datos que están siendo utilizadas significativamente para cambio incluso de la conducta de la persona o modificar la forma de pensar que tienen los seres humanos, sobre todo en las elecciones. Esto puede ser utilizado también en el aspecto educativo. Poder sacar en la partida a lo que establece las herramientas de la ciencia de datos y así tener mejores resultados a la hora de las evaluaciones. El uso de estos datos ofrece una posibilidad de realizar una minería. Cuando hablamos de minería nos referimos a ese punto donde están todos los datos que muchas veces no utilizamos y que estos pueden ser analizados y ver a partir de ahí, comenzar a darle un seguimiento a los estudiantes desde que inician una carrera o desde incluso desde que inician en los centros educativos. Un caso importante es que estos datos ofrecen la posibilidad de buscar patrones y estos patrones se pueden analizar. Entonces, en los centros educativos y en las instituciones de educación superior hay dos ejes fundamentales en la cual se ponen de manifiesto los datos, sobre todo los dos principales, que es el eje académico y el eje administrativo. En este punto solo nos centraremos de manera directa en el eje académico, ya que el eje administrativo es un poco más ligado a lo que es la parte de inteligencia de negocio. Sin embargo, estaremos presentando algunos detalles. Desde el punto de vista académico, por ejemplo, para la República Dominicana, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, demanda que las instituciones de educación superior, sobre todo las universidades, sean la instancia de dar seguimiento, monitoreo de los estudiantes, desde que estos inician en su proceso hasta después de su culminación, sobre todo darle un seguimiento a los departamentos de egresados que también trabajan con estos estudiantes. De manera que el vínculo que se da entre estudiante e institución de educación superior siempre va a ser de manera constante y siempre va a ser prolongado en el tiempo. La instancia debe dar seguimiento a la vida y progreso académico de los participantes de una institución. Entonces, ¿dónde entra aquí la ciencia de datos en el eje académico? Sencillo, con el uso de los datos de las dependencias académicas podrán ejecutar análisis predictivo del comportamiento académico de los estudiantes. Esto es posible ya que pueden conectar varios orígenes de datos para poder descubrir nuevos patrones, analizarlo, combinarlo de un modo que permita crear objetivos visuales para realizar informes dependiendo de la necesidad. Y ahí yo lo he dividido en tres niveles que se pueden empezar a utilizar estos patrones. En el primer nivel es el primer que yo le he llamado básico. Por ejemplo, podemos utilizar el uso de los datos para determinar la relación proporcional del número de estudiantes que han logrado culminar un plan de estudio en el tiempo establecido. O otro punto es determinar el tiempo promedio que tarda un estudiante en culminar su carrera profesional. También determinar la tasa de retención de los estudiantes por carrera o por programa. O
o determinar la relación porcentual de los estudiantes no matriculados por ciclo y por programa. Otro punto también es registrar de forma sistemática la deserción de los estudiantes causado y cuáles son las causas que provocan esta deserción, que es un problema que afecta directamente a la educación dominicana. Por otro lado, es desarrollar los cursos remediales para apoyar a los estudiantes que presentan atraso para culminar la carrera o programa. O sea, con estudios de datos se puede saber o determinar cuáles cursos se pueden emplear a determinados estudiantes para que puedan culminar en su tiempo establecido. Y luego están identificar los problemas que afectan la trayectoria estudiantil. ¿Cuáles son esos problemas? Mediante patrones y análisis de datos. Y luego ver las condiciones académicas, porque un estudiante repite tantas veces una asignatura. ¿Cuál es el factor? ¿Qué se está dando ahí? ¿Cuál es su procedimiento? Un caso importante es ver, por ejemplo, que un estudiante para ingresar en una institución de educación superior, sobre todo aquí en República Dominicana, es que te debe presentar un récord de nota o un récord de calificaciones. Pero este récord de calificaciones muchas veces pasa a reposar a un archivo y estos son archivos muertos porque nunca se consultan. Sin embargo, una instancia con un departamento de analítica o que se dedique a la ciencia de datos desde el punto de vista académico, no meramente desde la inteligencia de los negocios, sino desde el seguimiento académico, puede analizar el estudiante que tiene mayor calificación en la asignatura de español con el que tiene calificación promedio en matemáticas y a partir de ahí darle un acompañamiento según su área de fortaleza y sus áreas de debilidades. Desde el punto de vista intermedio, esto también permite predecir el aprovechamiento de los estudiantes. También destacar la posible fracaso y abandono, o sea, con un estudio o con un equipo de científicos de datos trabajando en una institución, pueden prevenir todo esto, sobre todo la predicción del rendimiento académico, saber cuándo un estudiante puede tener condiciones académicas considerables, bajas o hasta el punto de ser separado de la carrera, hasta el estudiante que va a ser bueno desde que se inscribe. Y esto se hace a partir de los modelos y patrones de predicción que ofrecen las herramientas de visualización de datos. Por otro lado está mejorar la experiencia de los sistemas educativos, de los estudiantes en el sistema educativo, mejorar la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y obtener un modelo que permita recomendar a los estudiantes un itinerario de estudio. Y aquí es muy importante porque por lo que decía anteriormente, cuando tenemos un estudiante que tiene mayor porcentaje en dibujo, en arte, en deporte, entonces el currículo o el programa o la oferta o el plan de estudio que se le va a ofertar a ese estudiante debe de ser enfocado en sus áreas de fortaleza y luego un acompañamiento de manera significativa en las áreas de debilidades e incluso poder agrupar a los estudiantes por grupos según su nivel y competencia dentro de un aula. Tener estudiantes de todo sobresaliente en un aula y tener estudiantes de calificación promedio en otro tipo de aula con otro tipo de acompañamiento. Ya a nivel avanzado, aquí se requiere un nivel de seguimiento muy significativo, por ejemplo, lo que mencionaba aquí, que es agrupar a estudiantes basado en sus características, según las características promedio que estos tienen. Identificar a los estudiantes con las características similares para personalizar el aprendizaje o identificar alumnos compatibles y complementarios para formar equipos de trabajo según sus características. Análisis desde las redes sociales, analizar el perfil social de ese estudiante, qué publica, cuáles son las palabras que más repite, en cuáles palabras cometes errores cuando está escribiendo, la forma de redactar. Esto es a nivel mucho más avanzado. Los modelos de clasificación convencionales, análisis de sentimiento, esto es posible gracias a cámaras de videovigilancia o cámaras de aula, como le llaman, con inteligencia artificial que permite ver cuál es los sentimientos de los estudiantes, si entran alegres, si salen tristes dentro de un aula, mediante un estudio que se hace por una técnica de analítica de datos. El análisis de los datos no estructurados también, por ejemplo, el análisis de documentos, foros, chats, sesiones de tutoría.
Esto es posible cuando se trabajan con plataformas o mediados por herramientas tecnopedagógicas o plataformas educativas. En el caso más común de Moodle, que es la de la más utilizada, pues a partir de lo que el estudiante publica en el foro, entrega los documentos, también se puede hacer patrones para tener características similares de esos estudiantes. Luego viene también lo que son la eficiencia terminal, que se hace referencia a la cantidad de participantes admitidos por primera vez en una carrera y a partir de ese momento se determina a qué promoción pertenece, a ver qué estudiante se quedó rezagado o cuál es la eficiencia también de egreso que tienen las instituciones. También permite calcular el rezago educativo, la comparación porcentual de la eficiencia terminal versus la tasa de egreso y esta se calcula y se puede también determinar de manera significativa. Por otro lado, también en calcular lo que es el nivel de deserción, la cantidad de estudiantes que abandonan sus estudios, cuáles son las causas, qué lo motivó y cuáles son los factores que están influyendo para que cierta cantidad de estudiantes ingresan cada año a las instituciones y estas no culminen. Esto se puede hacer por este gráfico, este es un gráfico que ilustra muy bien cómo puede ser el procedimiento de esta analítica de datos. Por ejemplo, viene lo que es o la instancia de enseñanza y aprendizaje. Aquí están los datos de interacción, la traza, datos personales, información académica. Esto pasa al procedimiento y aquí se hacen análisis estadístico, visualizaciones, seguimiento de redes sociales, machine learning. Luego pasa a la parte de implementación de esos resultados. Aquí salen lo que son las predicciones, las intervenciones, las recomendaciones, la personalización y la reflexión de interacción. Y ya por último se pasa a lo que son la implementación de la mejora. Aquí se acompaña al estudiante, al profesor, se le orienta a los investigadores para que realicen ciertos estudios en determinados factores que surgieron y también algunas recomendaciones a las instituciones para mejorar el rendimiento de esos estudiantes. Ya desde el punto de vista administrativo, esto es también muy fundamental porque permite garantizar que el estudiante tenga un buen servicio desde que entra por la puerta principal de las instituciones hasta que sale. Y se puede medir a partir de aquí todo lo que un estudiante realiza en esta institución. Como punto número uno, por ejemplo, tenemos lo que es la gerencia inteligente y la ciencia de datos. Y aquí partimos de lo que establece el René Descartes, que plantea que el ser humano puede ser engañado por los sentidos. Por lo tanto, a nivel gerencial, las instituciones no pueden tomar decisiones meramente desde la percepción o desde la apreciación de los sentidos, sino que esto pueden ser tomar decisiones a partir de un proceso de analítica que se va realizando en cada departamento o en cada entidad que se presenta desde ese punto de vista. Hoy en día la ciencia de los datos puede ser un mecanismo de control de los sujetos, tal como planteaba Michel Foucault. Esto puede ser una ventaja para el marketing y también una ventaja para las instituciones. ¿Por qué? Porque se puede predecir cuál va a ser el comportamiento de un estudiante y conocer hasta qué punto se le puede acompañar. La ciencia de los datos para la toma de decisiones tiene dos factores, tanto la interna como la externa. Esta permite que los estudiantes o colaboradores de una institución pueda ser significativa. ¿Por qué? Porque permite proyectar la universidad desde dentro hacia afuera y mejorar los servicios hacia lo interno. Esto también debe estar acompañado por lo que son los modelos de predicción y tener un departamento o una instancia que se encargue de crear estos dashboards, estas unidades de medida o esta forma de ver los datos de manera significativa. Porque Collins plantea que la representación gráfica de los datos tiene como resultado una imagen mental que ayuda a la toma de decisiones. Y es que no es lo mismo esta plantilla que se ve acá montada en Excel con todos los datos de los estudiantes a este análisis que ya meramente analizado. Entonces, desde el punto de vista de
la toma de decisión, una representación gráfica de cada estudiante en ese proceso y también desde el punto de vista administrativo va a ser fundamental para tener mejores modelos educativos y mejores estudiantes. Muchas gracias.